días, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos y esperamos de todo corazón que ustedes puedan estar disfrutando de estas enseñanzas y compartiéndolas con otras personas. Hemos visto a través de las últimas semanas la epístola de los Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde hemos visto la condición del hombre sin Cristo. Hemos visto la salvación que es por gracia, por creer en nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto cómo lograr esta salvación por medio de la fe, no por nosotros, porque no merecemos nada, no merecemos ni podemos ganarnos la salvación, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos en las últimas enseñanzas la condición del pueblo de Israel, quien fue escogido para llevar el evangelio al mundo, pero lo rechazaron. Como dice allá primera de Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le creyeron. Entonces hoy estamos comenzando el capítulo 11 de la epístola de los Romanos y vamos a ver hoy los primeros 10 versículos y nos habla esta epístola sobre el remanente de Israel. Es un tanto difícil para cualquiera poder ver cómo el pueblo de Israel rechazó esa salvación tan grande que Dios les envió a través de su Hijo Jesucristo, cómo el pueblo de Israel por su rebeldía y pecados han sido castigados. Y sin embargo, vamos a ver hoy que aún hay un remanente. Y la palabra de Dios lo confirma por varios pasajes. Aún en los tiempos finales habrá un remanente. En este capítulo se destaca que no todos los judíos rechazaron el mensaje de salvación de Dios. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 11, versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso dice el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuraron matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Elías pensó, un profeta en Israel, pero perseguido por Jezabel, la mujer de Acab, él se sintió solo, desanimado. Pensaba que estaba solo, pero aún allí, en ese pasaje, nos dice la palabra de Dios que había un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado las rodillas. Dice el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en este tiempo. Mucha gente habla de los judíos y piensa que todos han rechazado a Cristo. No, no es así. Y la Biblia nos muestra, y vamos a verlo un poquito más adelante. Versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues?
lo que buscaban Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su corazón en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han endurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, hablan, y los profetas menores también hablan de la rebelión, de la rebeldía de Israel. Pero en nuestro estudio hoy podemos ver que aunque la nación fue rebelde, hay un remanente que sí creyó. Y al final habrá un remanente que se va a salvar. Pablo mismo era judío, fue salvo. Los discípulos, Pedro, Juan y todos ellos eran judíos. Los primeros misioneros eran judíos. La primera iglesia cristiana estaba formado inicialmente por judíos. Luego se añadieron los gentiles. Entonces siempre ha habido un remanente, es lo que nos quiere decir el estudio hoy. No pensemos más que todos los judíos rechazaron a Cristo, porque no. La historia de la Biblia, los evangelios, nos dice que siempre ha habido un remanente que ha creído. El mismo Elías, como dice aquí el pasaje, creyó que estaba solo, pero Dios demostró que tenía 7,000. Un remanente. Dios escogió a los judíos, su pueblo al cual desde antes conoció. Desde Abraham, luego Isaac, Jacob y toda su descendencia. Dios los escogió para que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación. Ese era el trabajo para ellos. Hoy en día es el trabajo nuestro también. Sin embargo, esto no significaba que toda la nación judía sería salva, sino quienes fueran fieles a Dios. El remanente se considerarían verdaderos judíos. ¿Lo notó? Por esto esta sección se llama el remanente de Israel. Nosotros somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. No porque formamos parte de una nación. No somos salvos porque pertenecemos a una religión o porque pertenecemos a una familia. ¿De qué depende nuestra salvación? Solo de Cristo. Ni usted ni yo podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Tampoco los judíos. El que quiere ser salvo debe creer en Cristo como único y suficiente Salvador personal. Dios no los escogió a usted por merecerlo. No nos escogió porque lo merecemos. ¿Existe o tiene alguna persona tan mala conducta que Dios no lo pueda salvar? No. Cristo murió para salvarnos a todos, pero tenemos que creer. Todo aquel que cree y recibe a Cristo como Salvador personal será salvo. Si usted piensa que porque alguien tiene que merecerlo o porque alguien tiene mala conducta, Dios no lo va a salvar, es porque usted no ha entendido bien que la salvación es gratuita.
no puede ganarse, solo puede aceptarse con agradecimiento. Es un regalo gratuito de Dios. El versículo 7 al 10 nos habla algo interesante. Sus corazones fueron endurecidos. Así los castigó Dios por sus pecados. Y hasta hoy tienen el corazón endurecido. Dios les quitó la facultad de ver, oír y arrepentirse. Así ellos experimentarían las consecuencias de su rebelión. Vemos el castigo de los corazones endurecidos de que habla el profeta Isaías en el capítulo 6 y versículo del 9 al 13. Y vamos un momentito solamente a compartirles un momentito de lo que comienza diciendo Isaías capítulo 6. Nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Noten, el profeta Isaías lo está diciendo, o Dios por medio del profeta. El corazón de ellos fue endurecido, así que no oyen, no ven, y si no oyen y ven, no pueden entender la palabra de Dios, no pueden entender el evangelio, y obviamente no puede haber arrepentimiento. Si la gente no quiere oír las buenas nuevas de salvación, y eso lo podemos ver ahora, no tan solo en los judíos, sino en los gentiles también. Si no quieren oír las buenas nuevas de Dios, al final no podrán entender. ¿Por qué? Porque su corazón será endurecido. Pablo pudo ver esto cuando sucedía en las visitas que hacía en las sinagogas, en sus viajes misioneros. Se endurecían y provocaban tumulto y arrestaban a Pablo y sus ayudantes, a los discípulos, por predicar la palabra de Dios. No entendían porque sus corazones estaban endurecidos. Pero siempre habrá un remanente. Hoy hay un remanente que sí ha creído. El ejemplo de Pablo es clásico. Pablo era judío. Los discípulos eran judíos. Pero hoy también hay judíos que han creído. Y al final de todo esto, habrá un remanente de Israel que será salvo. Les dejo con esta meditación, porque para nosotros también, para los gentiles, el que no quiere escuchar la palabra de Dios, el que no quiere buscar de Cristo, el que no quiere que le hablen del mensaje de salvación, su corazón será endurecido. Y entonces vendrán las consecuencias. Que el Señor les bendiga.